Hebreos capítulo 6. Si bien este libro, esta carta, es una carta pues escrita por un hombre llamado quién sabe quién. Estuve a punto de decir el apóstol Pablo, pero me acordé, no fue Pablo. No sabemos a ciencia cierta quién escribió esta carta. Lo que sí sabemos es que por el contenido era un hombre que fue inspirado por el Espíritu de Dios para hablar de la superioridad de Jesús de una forma gloriosa. Realmente el autor está animando a algunos cristianos que estaban como que queriendo tirar la toalla, como que cansados. Y seguramente mucha gente a su alrededor los estaba cuestionando, los estaba presionando, y entonces ellos estaban diciendo, bueno, quizá Jesús no es realmente quien yo pensaba que era. Y están realmente teniendo dudas en su mente sobre si seguir a Jesús, sobre si caminar con Jesús. El autor se enfoca en decirles, Jesús es realmente el único que puede llenar nuestras vidas. Él es superior a todo lo que existe. Él es incluso la firme ancla de nuestra alma, como lo vamos a observar el día de hoy. Y en los primeros capítulos habló de Jesús siendo superior a profetas, a ángeles, a grandes hombres reconocidos por la religión judaica o hebrea. El trasfondo que tenían los que reciben la carta era hebreo, era judaico. Entonces el autor les dice, mira, él es superior a Moisés. Moisés trabajaba en la casa, pero Jesús era dueño de la casa. Moisés, Josué, Aarón fue el primer sumo sacerdote, este personaje tan importante para el pueblo judío, que era aquel que representaba al pueblo delante de Dios y entraba una vez al año al lugar santísimo y rociaba la sangre del animal que había ofrecido por los pecados sobre el propiciatorio. Y esto hacía que el pueblo fuera cubierto de sus pecados por un año, y así se tenía que hacer constantemente. Una persona muy importante, el sumo sacerdote, Aarón, el primer sumo sacerdote. Y el autor dice, Jesús es superior. Él no solo es un sumo sacerdote, es un gran sumo sacerdote, es superior. Y la gente podría preguntarse, Jesús, sumo sacerdote, pero él es de la tribu de Judá. Los sacerdotes debían venir de la tribu de Leví. Entonces el autor, sabiendo que este es el pensamiento de aquellos que reciben la carta, dice, bueno, Jesús es sumo sacerdote no según el orden levítico, sino según el orden de Melquisedec, rey y sacerdote, gran rey y sacerdote. Es un personaje misterioso, Melquisedec. Aparece en Génesis, se menciona en los Salmos, luego aparece ahora en Hebreos. Pero antes de empezar a explicar cómo Jesús es superior también a Aarón como gran sumo sacerdote, ya que es del orden de Melquisedec, antes de explicar la relación de Jesús con Melquisedec, es muy interesante porque hace una pausa y les dice, tengo muchas ganas de explicarles esto de Melquisedec, pero tengo mucho que decir y va a ser difícil de explicar, porque ustedes se han hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, tienen necesidad de que otra vez se les expliquen cuáles son los rudimentos de Cristo. Y empieza una exhortación muy fuerte que comienza al final del capítulo 5, se extiende por todo el capítulo 6. Y fue muy fuerte lo que leímos la semana pasada, lo que estudiamos con Isaac la semana pasada, como una confrontación directa a estos hombres diciéndoles, hey, cuidado, el Hijo de Dios no se puede sacrificar 2 veces, solamente murió una vez. Y él no es como que tú naces de nuevo y luego ya desnaces de nuevo y vuelves a nacer de nuevo. Cada que tú pecas, pierdes tu salvación o tienes que volver a recibir lo que Dios da. No, si tú has nacido de nuevo, has nacido una sola vez y listo. Y no hay nada que tú puedas hacer o dejar de hacer para dejar de ser hijo. Yo tengo 2 hijos y estoy seguro que no hay nada que ellos puedan hacer por dejar de ser mis hijos. Ellos van a ser mis hijos, son mi sangre, no importa lo que ellos hagan. Por supuesto, esto no es una licencia para pecar, ¿cierto? Pues como al fin no puedo perder el apellido, voy a seguir viviendo mi vida como yo quiera. Esa es una equivocación. No es lo que en ninguna manera ni el autor de Hebreos ni ningún hombre que escribe la Biblia inspirado por Dios o el Espíritu Santo quiere decir. No es muy importante tener esto en mente. Pero el punto es que hay una exhortación tremenda. Ustedes deben examinar su forma de vivir. Ustedes deben examinar si realmente están avanzando a la madurez, porque hay muchas cosas que me hacen pensar, dice el autor de Hebreos en otras palabras, que ustedes realmente no sé si han nacido de nuevo. Al menos pone el balón de su lado y los invita a examinarse.
¿Sí o no que cuando escuchamos una predicación o un mensaje que nos hace cuestionarnos si realmente somos salvos, de repente podríamos como que empezar a tener temor? ¿No es así? O sea, como que, a ver, piénsalo muy bien. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios. O leemos en pasajes donde Jesús dice que hay gente que llegará aquel día y dirá, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros. Pero Él dirá, apártense de mí, yo nunca los conocí, hacedores de maldad. Y de repente vemos esos pasajes, cotejamos eso con nuestra propia vida y decimos, ¿seré o no seré? ¿Será que sí soy o que no soy tanto como yo creía que sí era? ¿no? Y es bueno, o sea, la semana pasada fue así de, oye, no te enfoques tanto en las obras, descansa en el fruto que el Espíritu produce. Pero si tú estás una y otra vez persiguiendo la salvación, tratando de ganarla con tus obras, pensando que por lo que tú haces o no haces eres más o menos espiritual, cuidado, porque tal vez sigues en una religión. Eso es lo que la religión propone, haz esto y vivirás. Pero la Biblia muestra una relación, confía en aquel y entonces tendrás vida eterna. Confía en aquel que dio a su Hijo, confía en aquel que entregó su vida, que es Jesús. Entonces hay una exhortación tremenda, es una sección dura, es una sección intensa, es una sección densa, pero me gusta que aun cuando Él los está exhortando a madurar, a avanzar hacia la madurez, no todo es confrontación, confrontación y confrontación. En una exhortación bíblica siempre te vas a encontrar dos aspectos, el confrontar y el confortar, el cuestionar y el consolar, el advertir y el animar. En esta segunda parte del capítulo 6 vamos a encontrarnos ya no tanto con una exhortación intensa de confrontación, sino realmente con tres cosas que el autor presenta y el autor espera traigan consuelo, traigan ánimo a la vida de aquellos cristianos que están al parecer estancados, al parecer no avanzando, al parecer tristes incluso, pensando que Dios se ha olvidado de ellos. Mira lo que dice en el versículo 9, lo leemos, oramos y comenzamos. Hebreos 6:9, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. Aunque hablamos así. Señor, ayúdanos hoy a entender tu palabra. Abre los ojos de nuestro entendimiento. Ayúdame a ser claro con aquellas cosas que tú has preparado para nosotros el día de hoy, Señor. Recibirlo con gozo y que hables a lo profundo de nuestro corazón. No solo a nuestra mente, sino a nuestro corazón el día de hoy. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. El verso 9 es como una conclusión de lo que ha estado haciendo. ¿Qué hizo? Confrontó. ¿Cierto? Exhortó tremendamente. Ustedes debieron ser ya maestros, pero tienen necesidad de que se les enseñen las mismas cosas. Al parecer sucedieron muchas cosas en su vida, pero no veo mucho fruto. Se supone que cuando el agua cae sobre la hierba, esto debe traer crecimiento, pero aquella agua que cae y no produce nada más que espinos y abrojos, no sirve más que para ser quemada y echada en el fuego. Cuidado, examínate, estás dando fruto, estás avanzando, estás creciendo y entonces es muy fuerte, pero después de eso tiene que decir, pero en cuanto a ustedes, hermanos, estamos persuadidos de cosas mejores. O sea, no van a ser echados en el fuego. Quiero pensar que ustedes buscan las cosas que pertenecen, verso 9. ¿Pertenecen a qué? A la salvación. Yo sé que ustedes son salvos, aunque hablamos así. Tengo que ser duro porque quiero que se examinen, pero estoy seguro que ustedes son salvos. Y quiero ahora hablarles de mi corazón, dice el autor. O sea, quiero animarlos a avanzar. No solamente confrontarlos, quiero confortarlos con razones que les van a bendecir y que les van a llevar a seguir en su relación con Cristo. ¿Te has sentido desanimado en tu relación con Dios? ¿Te has sentido cansado? Y de repente alguien llega y te exhorta y te pregunta, ¿realmente eres salvo? Porque estás tomando actitudes que me hacen preguntarme si realmente eres una persona que ha conocido a Jesús o no. Y tú así como que, no sé. Y lejos de animar, como que te apagas peor, ¿no? Y dices, no, pues si estaba desanimado, ya me tiraron al piso. Bueno, en esta porción me encanta cómo balancea las cosas el autor de Hebreos, porque ahora no solamente va a confrontar fuertemente a gente desanimada, sino a confortarles, a animarles, a levantarlos, diciéndoles tres cosas maravillosas. Primero, les da una promesa,
luego les da una certeza y al final les da una esperanza. Es increíble. Versículo 10. Comenzamos con la promesa, ¿ok? Número 1, ¿estás desanimado? Recibe esta promesa. Verso 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Para el autor de la carta es evidente que los hebreos en un momento de su vida estuvieron sirviendo a Dios, estuvieron trabajando para Él, estuvieron sirviendo a su pueblo. Servir al pueblo de Dios es servir al Dios del pueblo. Cuando tú sirves a la iglesia de Cristo, estás realmente sirviendo al Señor. Él es la cabeza de la iglesia. Y el autor de Hebreos dice, yo sé que ustedes han trabajado y han hecho un trabajo de amor. ¿Te fijas? Trabajo de amor, no es trabajo de obras. Es un trabajo motivado por el amor. Me acuerdo de 2 Corintios 5:14, cuando Pablo dice, el amor de Cristo es el que nos lleva a hacer lo que hacemos. Nos constriñe, no nos estriñe, esa es otra cosa. Nos constriñe, nos arresta, nos toma y nos lleva a glorificar a Dios, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos morimos, para que los que ahora vivimos en Cristo, ya no vivamos para nosotros, ¿verdad? Sino para aquel que murió y resucitó. 2 Corintios 5:14 al 15. El amor que ellos tuvieron los llevó a servir diligentemente. Y hubo un tiempo en el que estaban entregados y estaban apasionados por el Señor y estaban avanzando. Algunos de nosotros hemos estado ahí. Quizá vienes de otra iglesia en donde en otro tiempo estabas comprometido y sirviendo y avanzando, y por alguna razón en este tiempo te ha tocado, parte de la voluntad de Dios para tu vida, escuchar, sentarte. Está muy bien, eso es lo más importante que podemos hacer en nuestra relación con Dios, estar a los pies. Jesús le dijo a Marta, tú estás afanada a 1000, una cosa es necesaria, la que está haciendo tu hermana, estar a los pies de Jesús escuchándole, es lo más importante. Pero hay veces en las que no es que sea tu tiempo de estar sentado recibiendo, sino que realmente has bajado la guardia y te has hecho perezoso y te has acomodado en un cristianismo así, simplemente voy, como que paso lista, un domingo sí, un domingo no, cuando vaya pudiendo y listo, ¿no? Y a algunos nos puede pasar esto. Y sabes que parte de ese desánimo y parte de esa pasividad tiene que ver con que muchas veces nos preguntamos, ¿habrá valido la pena todo lo que hice? Y empezamos a dudar, ¿servir a Dios realmente tiene una recompensa? ¿Servir al pueblo de Dios es algo que vale la pena hacer? Y nos empezamos a veces a enredar dudando, ¿será que vale la pena estar activo en el cuerpo de Cristo? Yo no sé si te ha pasado que estás sirviendo, estás orando, estás leyendo, estás haciendo tu devocional, estás predicando y sientes que Dios le contesta a todos menos a ti. Y tú estás haciendo las cosas bien, según tú. Y te sientes solo. Y aun cuando estás en la iglesia y estás trabajando para Dios, sientes que no pasa nada. ¿Sabes qué podría pasar? Si tú te estacionas pensando que no vale la pena lo que has hecho, te puedes estancar y puedes perder todo lo que Dios aún quiere hacer contigo. El autor de esta carta les dice, no piensen que Dios se va a olvidar de todo lo que han hecho para su reino. Quiero hablarte a ti que has servido por muchos años y el día de hoy estás pasivo. Dios no se ha olvidado de todo lo que has hecho. Para Dios es valioso lo que tú has hecho. Ojo, Dios no te debe nada por lo que has hecho. Él ya te ha dado tanto. Pero debes saber que para Dios es importante. Él no es injusto para olvidarse. Si hay algo que Dios va a olvidar respecto a ti, ¿sabes qué es? Tus pecados. Y Él mismo lo dice en Isaías 43:25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Yo soy el que no me acordaré de tus pecados. No me acordaré. Dios no va a traer a la memoria tus pecados, pero lo que sí va a traer a la memoria es el servicio que has hecho apasionado por Él.
Y recuerda, siempre que sirvas a Dios, no estás haciendo otra cosa sino lo que tienes que hacer. Somos siervos inútiles, ¿cierto? Siervos inútiles somos porque lo que debíamos hacer, hicimos. Porque lo que debemos hacer, eso hacemos. Y aunque hacemos lo que se supone que tenemos que hacer, Dios reconoce eso y tiene importancia para el Señor. Y eso debe traer ánimo a nuestros corazones. Si alguien está estancado el día de hoy, se ha detenido pensando que, pues no sé, yo servía, ya no sirvo, no sé si ha valido la pena lo que serví, ni siquiera sé si vale la pena pensar en volver a servir. Vale la pena porque Dios no se olvida, porque para Dios es importante. Y Dios valora lo que hiciste, Dios valora lo que haces el día de hoy y Dios valora lo que vayas a hacer en el futuro. Dios se olvida de tus pecados pasados, de tus pecados presentes y tus pecados futuros, pero no se olvida de tu trabajo pasado, de tu trabajo presente y de tu trabajo futuro. Piensa en eso, mantén eso en tu corazón. Y cuando digo trabajo en la obra, no pienses que está hablando a aquellos que eran pastores y ya no son pastores, o eran diáconos y ya no son diáconos, o servían en la alabanza y ahora ya no sirven en la alabanza. No, cualquier cosa que tú en otro tiempo estabas haciendo para Jesús, darle un vaso de agua a un niño en el nombre de Jesús, estar involucrado en compartir la palabra con otras personas, el compartir tu fe, lo hacías antes, ya no lo haces más. ¿Sabes? Vencer las tentaciones incluso, es algo que haces para el Señor y Dios no se olvida de lo que tú has hecho al vencer la tentación. Cualquier cosa que tú hayas hecho en el nombre del Señor, Dios no se olvida de eso. El hablar y testificar de Jesús a otra persona en otro tiempo, Dios no se olvidó de esa persona a la que le predicaste, ni se va a olvidar si tú lo vuelves a hacer. Entonces el autor dice, reciban esta promesa. Dios no se olvida del trabajo que hacen para su gloria. Es una promesa que trae ánimo. Pero mira cómo dice en el verso 11, pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud. O sea, es nuestro deseo que ustedes muestren esa misma diligencia, esa misma pasión por el Señor. ¿Hasta cuándo dice el verso 11? Hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, para que se cumpla completamente aquello que esperas, glorificarle. Hay un deseo en el autor de que ellos no se detengan. Quiero hablarte a ti que te has detenido. Es mi oración y es mi anhelo también, así como el autor de los Hebreos, y sobre todo, lo voy a decir más así, es el deseo de Dios sobre todo, que tú no te detengas en servir al Señor, que tú no te detengas en vivir para el Señor, en caminar con Jesucristo. Es lo que dice el verso 11, deseamos que muestren la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Es un largo camino todavía el que hay que recorrer. Y en ese camino a veces hay frustración, hay dudas, hay desánimo, hay preguntas. Necesitas durante ese camino acordarte, Dios no se olvida de lo que estoy haciendo por Él. Esto vale la pena porque es para Él. Él reconoce lo que estoy haciendo, Él ve la obra que estoy haciendo. Y aunque nadie más te vea, y aunque sea en lo privado, Él lo ve y no se olvida. Y hay gente que hace las cosas para que los demás los vean, dice Jesús, ya tienen su reconocimiento en público, ¿no es así? Pero si tú haces las cosas en tu corazón para su gloria, Él te va a recompensar un día. Y en este camino largo hasta el fin es el deseo del Señor, que sigamos adelante, que seamos diligentes, porque si nosotros no avanzamos hacia la madurez, porque si nosotros no mantenemos en nuestra mente que Él no es injusto para olvidar nuestros pecados, ¿sabes qué puede suceder? Verso 12. No es injusto para olvidar nuestra obra y nuestro trabajo de amor por Él, y Él es justo para olvidar nuestros pecados. Puede suceder lo que dice el verso 12, a fin de que no se hagan, ¿qué dice ahí? Perezosos. O sea, es nuestra oración que ustedes no caigan en un punto de pereza, de inmadurez, de flojera espiritual, que en otro tiempo estabas avanzando, pero de repente pierdes el ánimo, pierdes la vitalidad, pierdes la determinación de vivir una vida rendida a Dios. Ya no estás on fire, ¿no? O en el fuego del Señor, y de repente te vas apagando y estás en una flojera. ¿Y sabes qué pasa?
A ese punto llegas cuando tu vida cristiana la empiezas a vivir basado en emociones y sentimientos. ¿A qué voy? Todos tenemos momentos en los que no sentimos ganas de leer la Biblia, en los que no sentimos ganas de orar, no sentimos ganas de ir a la iglesia, no sentimos ganas de obedecer a la palabra de Dios. Pero los creyentes no nos basamos en lo que sentimos, ¿cierto? ¿Nos basamos en qué? Decisiones. El amor no es un sentimiento, es una decisión. Pero si tú como cristiano eres guiado por tus sentimientos nada más, va a suceder que no vas a avanzar y te vas a estancar. Y te vas a hacer perezoso, porque no vas a tener ganas de hacer las cosas para Dios. Tienes que ir por encima de los sentimientos y las ganas y tomar decisiones. ¿Por qué no te disipulas? Es que no siento que debo disipularme. Pues decide disipularte. ¿Por qué no comienzas un hábito de lectura bíblica diaria? Es que no siento ganas de leer la Biblia. Decide leer la Biblia. Si no, te vas a terminar haciendo perezoso. Es que ¿por qué ya no sirves a Dios? Tan bien lo hacías. Era una bendición para el cuerpo tenerte. No es que Dios te necesite, pero era una bendición contar contigo y de repente te desconectas. ¿Por qué? Pues es que ya no sentí ganas de ir a la iglesia un día, bro. Pues no es de que sientas ganas, decide venir. Pero es que tengo que atravesar toda la ciudad y no siento bonito el tráfico, bro. Pues decide, a pesar del tráfico, estar aquí. Porque si no, te haces perezoso. Te haces perezoso. No es que... Bueno, más bien, es un proceso. Te conviertes en alguien perezoso. Lo que dice el texto es, recuerda que lo que haces para el Señor vale la pena, recibe esa promesa, Dios no se olvida de tu trabajo, no te hagas perezoso. Más bien, verso 12, en lugar de ser perezoso, dice, imitador. ¿Imitador de quién? De aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hay gente que muestra cierta fe, cierta paciencia, mientras Dios les da la promesa que Él ha prometido, que Él ha dado. Un ejemplo de hombres así en la Biblia, ¿quién puede ser? Alguien que Dios le dijo algo y tardó mucho tiempo en recibir. Abraham. Y lo vamos a ver en el siguiente versículo. Pero es muy interesante porque el verso 12 presenta dos elementos sumamente esenciales en nuestro caminar cristiano hacia la madurez. ¿Cuáles son las dos cosas que presenta? Fe y paciencia. Dos cosas importantes. La fe y la paciencia. Creer en lo que Dios ha dicho y esperar a que Él lo cumpla sin importar el tiempo que tenga que pasar. Esa es la paciencia. La fe es creer en lo que Dios ha dicho, la paciencia es esperar el tiempo que tenga que pasar, creyendo realmente que Dios lo va a cumplir. ¿Quién es un ejemplo de fe y de paciencia tremendo? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Ya les dije, Abraham. Pero me llama la atención que el verso 12 dice que la fe y la paciencia son virtudes, son cosas que Dios te da. ¿Cómo viene la fe? Por el oír la palabra de Dios. ¿Cómo viene la paciencia? Bueno, la paciencia es un fruto o es parte del fruto del Espíritu, ¿te acuerdas? Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces, si yo me encuentro con que batallo con la fe, batallo con la paciencia, estoy desanimado, no creo lo que Dios ha dicho, estoy desesperado porque algo suceda, porque las cosas cambien, ¿qué necesito? Necesito ir a la palabra y necesito pedir a Dios que me llene de su espíritu, el cual produce paciencia. ¿Estás de acuerdo? Ahora, la fe y la paciencia, ojo, no son requisitos para ganar las promesas de Dios, porque el texto no dice que por la fe y la paciencia ellos ganan las promesas de Dios, o por la fe y la paciencia se merecen las promesas de Dios, o por la fe y la paciencia se consiguen las promesas de Dios. ¿Qué dice el texto en verso 12? La fe y la paciencia permiten que heredes o recibas las promesas de Dios. La fe y la paciencia no son la moneda de cambio para comprarle algo a Dios. La fe y la paciencia son simplemente la actitud que tenemos mientras recibimos lo que Dios nos otorga por gracia. Nada más. Fe y paciencia. Dos cosas que Dios produce en nosotros mientras descansamos en Él y lo dejamos hacer la obra. ¿Quién es un ejemplo de esto, de fe y de paciencia ante las promesas de Dios?
Abraham, versos 13 al 15. Vamos a ver el ejemplo de fe y paciencia que debe inspirarnos. Dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. En otras palabras, te voy a dar un hijo y por tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Voy a traer bendición tremenda por medio de tu descendencia. Abraham tiene 75 años, pero adivina cuántos hijos. 0. 75 años. Su esposa igual. Imagínate qué difícil habría sido tener un niño. Y dice la Biblia, verso 15, que él, habiendo esperado con paciencia, alcanzó o recibió la promesa. 25 años para tener aquello que Dios le prometió. Hay familias que han esperado 3, 5, 8, 10, 15 años para tener un hijo. Imagínate 25 cuando tienes 75, bro. Está difícil. O sea, la Biblia dice que él no se debilitó en fe. A pesar de eso, a pesar de su edad, a pesar del tiempo que pasó, dice que él no se debilitó en fe al considerar su cuerpo que ya estaba como muerto, ni la matriz de Sara, sino que se pusieron a chambear. No adoptaron. Fe activa. Mostraron su fe con sus obras. Y es un ejemplo de fe y de paciencia tremendo. O sea, la fe y la paciencia no nada más, pues iba a pasar, supongo que algún día Dios va a cumplir sus promesas. No, es ok. Mientras Dios hace lo que tenga que hacer, yo voy a estar confiado, voy a estar activo, voy a estar predicando, voy a estar aferrado a Él, voy a estar con mis ojos puestos donde tienen que estar, voy a tener gozo, voy a contagiar a otros de esto. Y él esperó con paciencia. ¿Y sabes qué fue lo que lo llevó a tener paciencia? ¿Qué fue lo que le llevó a creerle a Dios de esta manera? ¿Sabes cuál fue la clave? Él supo que Dios era fiel para cumplir lo que había dicho. Él sabía que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él sabía que Dios es veraz, todo hombre mentiroso. Y mostró confianza en la palabra de Dios, en las promesas de Dios. Y ese es el ejemplo que tú y yo tenemos mientras estamos pasando por tiempos difíciles. A pesar de la adversidad, a pesar de lo deprimente que se vea el panorama, Dios va a cumplir lo que Él ha dicho. Él sabía esto. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido decepcionados por alguien que nos dice, ahí nos vemos, 6 de la tarde, ahí estaré, prometo ser puntual? 6, 6 y media, 7, 8, no llegó. Brother, te prometo, te juro que te voy a pagar en 2 semanas santas. Y no llega. Y pasan 3 y no llega. O le prometes a tus hijos, el fin de semana vamos a hacer esto, o a tu esposa, te prometo que voy a cambiar, te prometo que voy a dejar este hábito. Y prometemos o nos prometen y nada, y nada, y nada, y nada, y todo mal. El hombre falla, ¿no es así? Pero Dios cumple sus promesas. Él es fiel, es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Él cumple sus promesas. Abraham sabía esto, por eso se fortaleció en fe, por eso se puso a chambear, por eso creyó y fue paciente, porque sabe que Dios es verdadero. Y tú y yo podemos, esta es la segunda razón para tener ánimo en esta tarde. Tenemos una certeza: Dios cumple sus promesas. Dios cumple sus promesas. Lo primero que el autor nos da para seguir avanzando hacia la madurez es una promesa, que Dios no se olvida de nuestro trabajo, ¿cierto? Que Dios no se olvida de nosotros, que Dios valora lo que hicimos, lo que hacemos y lo que vamos a hacer, y tienes que tener esto en mente. Pero lo segundo es una certeza, es una garantía. Esta garantía es que Dios cumple lo que promete, y no te estamos pidiendo que pongas tu confianza en el hombre, sino en Dios, en que Él va a cumplir lo que prometió. ¿Y cómo puedo estar seguro que Dios cumple? Verso 16. Dice, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Lo que está explicando aquí es, le está dando validez a los juramentos. O sea, es un argumento lógico. Los hombres siempre que juran por uno mayor que ellos. Dice, para el fin de toda controversia. ¿Hiciste eso?
te juro que no lo hice. Se supone que eso tiene valor, ¿cierto? Lo creemos, bueno, en nuestra cultura no le damos mucho valor, pero en ese tiempo y por el argumento que está presentando, un juramento es el fin de toda discusión, bro. Te lo juro que no, listo. Pero es importante que el juramento se haga por alguien mayor que ellos. Si tú dices, no, te juro que no, te lo juro por el osito Bimbo. Por el osito Bimbo, bro. O por el pescadito, ¿no? ¿Cómo era? Ojo, no se supone que juremos como cristianos. No juremos por nada que hay en el cielo, en la tierra. Que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Todo lo que no proviene de esto es malo. Pero aquí está simplemente explicando. Un juramento le da validez a algo, pero se debe jurar por alguien mayor. Es lo que está diciendo el autor. Ahora, ¿por qué menciona esto del juramento? Bueno, porque Dios quiere que sepas que es verdad lo que le está prometiendo y Él quería que Abraham supiera que es verdad lo que está prometiendo. ¿Y sabes qué hizo Dios? ¿Por quién puede jurar Dios? Pues, ¿quién es más grande que Dios? Pues, no, pues te lo juro, por mí. Verso 13 lo dice, cuando Dios hizo la promesa, regresando al verso 13, cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, dice, juró por sí mismo. Luego en el verso 17 dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Otra vez. Dios quiso mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa. ¿Quiénes son los herederos de la promesa? No dice el heredero de la promesa, Abraham. Habla en plural. ¿Por qué? Porque eso nos incluye a nosotros. Eso quiere decir que las promesas de Dios son para todos. Somos herederos de las promesas. Dice, Él quiso mostrar la inmutabilidad de su consejo e interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, verso 18, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. Te voy a explicar estos versículos de esta manera. Hay dos cosas que no pueden cambiar. Dice aquí, dos cosas inmutables, que si alguien las establece, es imposible mentir alrededor de eso. Estas dos cosas son, número uno, una promesa, número dos, un juramento. Estas dos cosas, Dios las establece, las dice, las jura, para que se sepa 200% seguro que Él no va a fallar en lo que ha dicho. ¿Necesitaríamos que Dios nos prometiera o jurara que lo va a hacer? Es suficiente su palabra, ¿estás de acuerdo? Él no miente. Pero aún así, dice el versículo 17, queriendo mostrar más abundantemente. O sea, quiero que te quede clarísimo que voy a cumplir con lo que te he dicho. Te tiene que quedar más que claro, más abundantemente que claro te tiene que quedar que yo cumplo mis promesas. Dios nos ha hecho promesas también a nosotros. Y todas las promesas que Él ha hecho se cumplen para cada uno de nosotros en este lugar. Debes estar seguro de esto. ¿Cuáles son algunas de estas promesas? La Biblia está llena de promesas. Hay Biblias que venden de promesas, ¿no es así? Biblia de promesas, y entonces están subrayadas las promesas y la abres y está toda subrayada completa. Es como, ok. Dios promete tantas cosas en su palabra, pero quiero simplemente mencionarte unas cuantas de estas cientos de promesas que hay en la Biblia. Jesús dice, el que a mí viene no lo echo fuera. Te prometo que si tú vienes a mí, dice el Señor, no te voy a echar fuera. Hay gente que tiene temor de acercarse porque piensa que Dios no lo va a recibir, que lo va a rechazar. Dios promete que Él va a recibirte si tú vienes a Él. Y esto es para ti esta mañana que estás dudando si Dios puede recibirte a pesar de lo que has hecho o de aquellos pecados con los que batallas. Él te va a recibir porque Él ha prometido no echarte fuera. Otro texto es en Romanos 8:28. Estamos seguros que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dios ha prometido usar todas las cosas que suceden, lo bueno, lo malo, para tu bien, para el bien de aquellos que le aman, para el bien de aquellos que han sido llamados conforme a su propósito. Es una promesa que tienes que abrazar. Hay otra promesa hermosa en Filipenses 1:6, que aquel que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Y tú de repente te ves en el espejo y dices, siento que esto no va a pasar, que no voy a llegar, que no voy a ser perfeccionado. Estoy creo que peor que como comencé. No te preocupes. Si realmente Dios lo empezó, Él lo va a terminar. Él no deja cosas a medias, es una promesa. Puedes recibirla y puedes abrazarla. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Mateo 28:20 en la segunda parte dice: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él ha prometido no dejarte. Él ha prometido estar contigo. Nunca estás solo. Es una promesa de Dios. Él ha prometido en Isaías 41:10 ayudarte, sustentarte con la diestra de su justicia. Dice Isaías 41:10: no temas, yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Crees estas promesas? ¿Crees que estas promesas son en sentido figurado? Son literales, bro. Son para ti y para mí. Y Dios, sabemos, porque Él no miente, porque Él lo ha prometido y ha jurado por sí mismo que esto es verdad, que su palabra es verdad. Lo hemos visto con Abraham y lo vemos con las siguientes generaciones y lo vemos contigo y conmigo al día de hoy. ¿No te da consuelo y descanso saber esto? Saber que aquel Dios en el que tú has puesto tu confianza, aquel a quien te has abandonado y le has entregado tu vida, es un Dios que cumple lo que promete. No es una inversión insegura, que bueno, pues a ver qué pasa, a ver si realmente me dan lo que me prometieron que me iban a dar. No, Dios no es deudor de nadie. Y Dios va a hacer una obra mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según su poder en tu vida y en la mía. Ese es el Dios que tenemos. Eso tiene que darnos ánimo. Y no solo ánimo, verso 18. Eso nos permite tener un fortísimo consuelo. Subraya eso. No solo es un consuelo, no solo es consuelo que Dios quiere darte, es un fortísimo consuelo. Suena como a término de música. Hay pianísimo, piano, mezzoforte, forte, o el mezzoforte es después del forte. Mi papá me puede decir. Es más abajo, mezzoforte, forte, y luego ¿qué sigue cuando le pones 2 Fs o 3 Fs? Fortísimo, fortísimo. O sea, ya es lo más intenso de lo más intenso. Cuando la música está hacia el máximo, ese es el consuelo que puedes recibir, un consuelo que te llena completamente. Dios sabe que sus hijos necesitan consuelo. Y ese consuelo Él lo ha prometido para ti y para mí, pero, ojo, no es un consuelo disponible para todos. Verso 18. Ese fortísimo consuelo es para los que, verso 18, hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Este consuelo de saber que Dios cumple sus promesas es para los que han tomado la esperanza que Dios nos ha ofrecido. Es lo que dice el texto, ¿no es así? Los que hemos acudido para agarrarnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Sabías que Dios ofrece una esperanza al mundo? ¿Sabías que Dios constantemente está ofreciendo esperanza para este mundo que no tiene esperanza y que está frustrado? ¿Sabes cómo se llama esa esperanza? Esa esperanza se llama Jesucristo. Y Dios ofrece una relación con su Hijo, y ofrece la vida de su Hijo, y ofrece la esperanza que hay en su Hijo a todo el mundo. Pablo dice en 1 de Timoteo 1:1 que el Señor Jesucristo es nuestra esperanza. El Señor Jesucristo nuestra esperanza, dice al final del versículo, ¿te fijas? No hay otro lugar en donde tengamos esperanza. Si tu esperanza está puesta en las cosas de este mundo, en un mejor trabajo, en cualquier situación temporal, te va a dejar plantado esa esperanza. Te vas a quedar esperando, porque eso no va a traer el descanso que tu alma necesita. Eso no va a traer el fortísimo consuelo que a tanto anhelas. El fortísimo consuelo viene de la esperanza de saber que Dios cumple sus promesas, de que Él no se olvida de nuestro trabajo. Dios nos ha ofrecido una esperanza. Pero ¿qué pasa con aquellos que no se han asido de la esperanza que Dios ha puesto delante del hombre? ¿Tienen esperanza? ¿Tienen fortísimo consuelo? ¿Has visto los ojos de una persona sin Cristo, sin esperanza, sin Dios, después de la pérdida de alguien que ama, o después de recibir terribles noticias de enfermedad, o después de un divorcio, o después de una situación dolorosa, o de la muerte de un hijo, o de situaciones adversas? ¿Has visto? Dice Alejandro Sanz en una de sus canciones, perdón que lo cite, soy fan, lo siento. Dice el salmista Alejandro Sanz, nah. ¿Has visto alguna vez a una mujer herida y sin Dios? Arranca el grito de lo más profundo de su dolor. Y si un pagano lo puede ver, o sea, ¿tú lo has visto? Una persona herida y sin Dios.
¿Te has dado cuenta de eso? Pero tú no estás sin Dios. Tú no estás sin Cristo. Tú no estás sin esperanza en el mundo. Tú tienes una esperanza. Tú tienes gozo. Tú tienes no solo un consuelo, un fortísimo consuelo, un intenso consuelo. Él ha ofrecido este consuelo y nos ha dado una esperanza. Así que esta palabra es una palabra de ánimo, porque tenemos una promesa, que Dios no se olvida de nosotros. Tenemos una certeza, que es, ¿te acuerdas número 2? Que Dios cumple sus promesas. Y tenemos número 3, una esperanza, que es Jesús. Que es un ancla segura y firme, Jesucristo, la esperanza de nuestra alma. Verso 19 dice, esta esperanza la tenemos como segura y firme ancla del alma y penetra hasta dentro del velo. Se pone súper intenso el autor de los Hebreos. Es hermoso lo que está diciendo. Tenemos una esperanza que es una segura y firme ancla del alma. ¿Estás buscando seguridad? ¿Estás buscando firmeza o estabilidad para tu barco? ¿Qué necesitas? Un ancla para tu alma, para tu vida, para lo profundo de tu ser. Eso es lo que necesitas. ¿Cuál es el trabajo de un ancla? Un ancla sirve para que un barco no se mueva. No puedes poner el freno de mano si estás en un barco. Necesitas aventar el ancla. Y eso es lo que va a traer estabilidad. Toca el fondo, toca la tierra, se engancha y entonces el mar puede sangolotear todo lo que quiera, pero el ancla, mientras esté donde tiene que estar, le da estabilidad al barco. En este mundo, a nuestro barco, a nuestra vida, lo amenazan vientos de doctrina, corrientes de enseñanzas y filosofías, y necesito algo que me permita estar firme en medio de todo eso. Lo único que va a poderte permitir estar firme en medio de todo eso es Jesucristo, el ancla de nuestra alma, nuestra esperanza, que es Él. Pero dicho sea de paso, es importante que tu vida que tu barco esté amarrado al ancla, porque ¿qué pasa si avientas el ancla y no estaba amarrado al barco? ¿Te imaginas al marinero desesperado? Algo sucede, hay vientos, la marea se está empezando a mover, está a punto de dar contra las rocas y dicen, avienta el ancla, ¿no? Y la avienta, no la amarré. Valiente ayuda. Y era la mejor ancla que tenían. Era un ancla de esas carísimas, marcas de ancla, quién sabe. Era un ancla super pro. Puedes tener la mejor ancla, pero si no la amarras a tu barco, de nada sirve. Tenemos la mejor ancla que existe. Nuestra esperanza es Jesucristo, pero si tú no amarras esa ancla a tu vida, a tu alma, a tu barco, a tu persona, a lo que eres, a lo que tienes, a tus afectos, a tu voluntad. Hay mucha discusión sobre qué es el alma en realidad, pero tiene que ver con eso, con tu personalidad, con tu esencia, con lo que eres, tus anhelos, tus afectos, profundo de tu alma, lo profundo de tu vida. Si tú no aferras todo lo que tienes al ancla que es Jesucristo, vas a seguir navegando inestable y vas a ir de aquí para allá. Cualquier otra cosa a la que tú amarres tu vida te va a dejar mal. No va a ser suficiente para traer estabilidad a tu barco, ya sea tu trabajo, ya sea tu familia, ya sea la esperanza en una relación futura. Es que yo solo espero casarme para estabilizarme. No, mano. ¿Cómo te lo paso a explicar? Es que yo solo estoy esperando divorciarme para estabilizarme. Es que yo estoy esperando un aumento de sueldo para estabilizarme. Y estoy esperando cumplir los 30 para sentar cabeza. Me faltan 2 meses. Si tu ancla no es Jesús, vas a estar llevado por todos lados. Por lo tanto, tenemos una segura y firme ancla del alma. Pero es muy interesante porque dice el verso 19 al final, que penetra ¿hasta dónde? ¿Hacia abajo? Hacia arriba. Y lo típico en un ancla es que la avientas y va hasta el fondo, a la tierra, hacia abajo. Pero el ancla que tú y yo tenemos no nos ata a las cosas de la tierra, nos ata al cielo. Y nos lleva a la misma presencia de Dios y hasta allá entró Jesucristo. Tienes que amarrarte a las cosas de la eternidad. Tienes que aferrarte y aventar el ancla hacia arriba. Y dejar que esa ancla entre hasta la misma presencia de Dios. Y que tus ojos estén puestos ahí. Mientras tú tengas tus ojos puestos debajo del sol, no vas a encontrar propósito, ni satisfacción, ni gozo. Ya lo vimos con Salomón en la introducción. Lo tuvo todo, lo vivió todo, pero debajo del sol todo le era fatigoso más de lo que él podía expresar.
Y todo era vanidad y aflicción de espíritu. Pero al poner sus ojos más allá del sol, es que encuentras tu propósito. Al poner tus ojos más allá del sol es que encuentras tu propósito. Deja que tu ancla te una al cielo. Y esa ancla es Jesucristo, que dice, muy interesante en el verso 20, penetró hasta dentro del velo, verso 19, y luego donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Iba a empezar a hablar de cómo Jesús fue a la presencia de Dios y su ministerio como sumo sacerdote, pero ese es tema de Melquisedec para la próxima semana, ¿cierto? Y lo vamos a ver, pero el día de hoy queremos terminar con esta idea. Anclemos nuestras vidas a la presencia de Dios y echemos mano de estas 3 cosas que Dios nos está dando el día de hoy. Una promesa, ¿cuál? Número 1, Dios no se olvida de nosotros. Una certeza, número 2, ¿cuál es? Dios cumple sus promesas. Y una esperanza, número 3, ¿es quién? Jesús, nuestra firme ancla del alma puesta en el cielo, en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Les parece si terminamos con una palabra de oración? Si quieren cerrar sus ojos conmigo y oremos. Señor, ¿cuántos de nosotros podríamos habernos hecho ya perezosos, inmaduros, debiendo ser maestros? Estamos en el mismo lugar que hace años. Y sí, Señor, hemos sido confrontados fuertemente en semanas pasadas, pero también hoy nos has confortado, recordándonos que vale la pena servirte porque tú no olvidas nuestro trabajo, que tú vas a cumplir las promesas que has dado, Señor, acerca de nosotros en tu palabra, y que tenemos una esperanza, una firme ancla del alma, Jesucristo, que nos ata a las cosas eternas, que nos lleva y nos establece, nos estabiliza en las cosas eternas. Perdónanos, Señor, si es que hemos estado a la deriva, Señor, sin anclarnos al único lugar que vale la pena, Señor, a la única persona que merece nuestras vidas. Dios, no permitas que encontremos en ningún otro lugar o que intentemos encontrar en ningún otro lugar lo que solo tú puedes dar. No lo vamos a encontrar porque no está ahí. Tú eres la esperanza, Señor, la esperanza gloriosa. Tú eres todo lo que anhelamos, Señor. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti, Señor? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. No permitas que vivamos vidas desperdiciadas en este mundo, debajo del sol, poniendo nuestros ojos en las cosas de la tierra, sino en los cielos, porque nuestra vida está escondida en Cristo. Permítenos, Señor, poner toda nuestra esperanza en ti, Señor. He puesto en ti toda mi esperanza para contar tus obras. Es lo que decía el salmista, Señor. He puesto en el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. No permitas que sigamos viviendo vidas desperdiciadas, de flojera espiritual. Ayúdanos a levantarnos hoy y seguir avanzando, Señor. Tomar decisiones, no basarnos en sentimientos. Tomar decisiones, Señor. Avanzar con fe, con paciencia, sabiendo que tú vas a cumplir lo que has dicho. Gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra. Queremos cantar esto con todo nuestro corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.